Seguramente hemos escuchado la frase opción preferencial por los pobres, ¿cierto? Pero, ¿qué significa realmente? ¿Es una idea moderna de hace unas décadas o es algo con raíces mucho, mucho más profundas? Bueno, pues vamos a sumergirnos en un documento que explora justo eso, 2 milenios de una increíble historia de amor y servicio. Para este análisis, el documento que vamos a seguir es la exhortación apostólica Dilexite del Santo Padre León XIV, publicada el 4 de octubre de 2025. Es un texto que de hecho retoma un proyecto que ya había iniciado su predecesor, el Papa Francisco, y que se enfoca por completo en el cuidado de la Iglesia por, y muy importante, con los pobres. Fíjense cómo arranca el documento, con esta frase potentísima: Te he amado. Y lo más fascinante es a quién se la está diciendo. No se dirige a una comunidad grande, fuerte y poderosa, no. Se dirige a una débil, sin muchos recursos, incluso despreciada. Y ese es el punto de partida. La declaración de amor de Dios va, desde el inicio, dirigida a los más vulnerables. Entonces uno se pregunta, ¿por qué este enfoque tan intenso en los pobres? Para entenderlo, tenemos que ir a la base, al fundamento teológico de toda esta tradición. Y aquí está la clave de todo. El Evangelio de Mateo no puede ser más explícito. Servir al más necesitado no es solo una buena obra, no. Es literalmente un encuentro cara a cara con Cristo mismo. El texto lo deja clarísimo. No estamos hablando de simple beneficencia, sino de revelación. Es otro nivel. Y esto nos lleva a un concepto central, la opción preferencial por los pobres. Ojo, la exhortación es muy clara aquí. Que sea preferencial no significa que sea exclusiva o que discrimine a alguien, para nada. Al contrario, lo que nos quiere decir es que Dios mismo, para inaugurar su reino de justicia, se preocupa de manera muy particular por los oprimidos. Y por eso nos pide, como Iglesia, que hagamos una opción firme y radical a su favor. Ahora, algo que es crucial entender es que esta idea no es algo nuevo, no es una moda del siglo XX o XXI. La exhortación nos lleva de la mano por un recorrido histórico que demuestra que esta es una tradición que jamás se ha interrumpido. Miren nomás esta línea de tiempo, desde los primeritos mártires hasta los santos de nuestra era. El amor por los pobres ha tomado muchísimas formas. Cuidar enfermos, liberar cautivos, dar educación, acompañar migrantes. Cada época ha tenido su propio rostro de la pobreza, y en cada época han surgido testigos que han sabido responder. La historia de San Lorenzo es simplemente increíble. Estamos en el siglo III. Las autoridades romanas le exigen que entregue los tesoros de la iglesia. ¿Y qué hace él? Se presenta con todos los pobres de la ciudad. Su mensaje era radicalmente claro. La verdadera riqueza de la iglesia no está en el oro ni en los edificios, sino en las personas, especialmente en aquellas que el mundo considera desechables. Damos un salto de varios siglos y nos encontramos con San Francisco de Asís, quien provocó una verdadera revolución. Él no fundó un servicio social, sino una fraternidad evangélica. Para Francisco, la pobreza no era solo un problema a resolver, era un camino para parecerse más a Cristo y para ver a los pobres no como gente a la que hay que ayudar, sino como hermanos. Y esto nos conecta con la era moderna, con figuras como Santa Teresa de Calcuta. Esta cita es brillante, porque ilustra perfectamente el cambio de mentalidad. El llamado no es a sentir lástima desde una posición de superioridad, sino a un amor que entiende y que, sobre todo, reconoce la dignidad inmensa de cada persona, sin importar su condición. Pero la exhortación no se queda en un recuento histórico, ¿eh? Da un giro muy importante para analizar la pobreza en nuestro mundo, aquí y ahora, y para eso introduce un concepto mucho más complejo. Y esta es la pregunta que nos lanza directamente hoy. ¿Cómo es posible que con todo el progreso tecnológico y económico que hemos visto, la desigualdad siga creciendo? El documento se mete de lleno a esta pregunta, y la respuesta va mucho más allá de las decisiones individuales. Aquí es donde entra este concepto tan fuerte de estructuras de pecado. Lo que el texto argumenta es que muchas veces la pobreza no es ni una elección ni un accidente. Es el resultado de sistemas, de reglas económicas, de ideologías, de decisiones políticas, que defienden, por ejemplo, la autonomía absoluta de los mercados y que terminan beneficiando a unos pocos a costa de la gran mayoría. Y que no se piense que esta reflexión sobre los problemas del sistema es algo nuevo. Para nada. El documento nos recuerda que el cuerpo de la doctrina social de la Iglesia lleva más de un siglo y medio, más de 150 años, analizando las causas estructurales de la pobreza desde aquella famosa encíclica Rerum Novarum en 1891. Bueno, y frente a este desafío, que es tanto personal como estructural, la exhortación nos pone frente a una parábola,
una historia que todos conocemos para que nos sirva de guía, pero la acompaña de una pregunta muy, muy directa. Recordemos la escena rapidísimo. Un hombre es asaltado, lo golpean y lo dejan medio muerto en el camino. Pasan por ahí dos figuras religiosas importantes y lo ignoran, se siguen de largo. Y luego llega un samaritano, un extranjero o alguien despreciado en esa cultura, y él sí se detiene, le cura las heridas y se hace cargo de él por completo. La exhortación usa esta parábola para lanzarnos una crítica que cala hondo. Afirma que nos hemos vuelto expertos en mirar para otro lado, en ignorar las situaciones de sufrimiento hasta que nos pegan directamente. Es una acusación frontal contra la cultura de la indiferencia en la que vivimos. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta? El documento nos propone un camino doble. Por un lado, la caridad, la ayuda inmediata, la que no puede esperar, como la del buen samaritano. Pero al mismo tiempo, la justicia, el compromiso a largo plazo para cambiar esas estructuras de pecado. Es que no es una o la otra, son las dos. Es como el dicho, claro que hay que dar un pez hoy, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar para arreglar el estanque envenenado para el mañana. Y así vamos llegando al final, entendiendo que este tema no es algo secundario o un simple apéndice de la fe. No, es un desafío central y permanente. Para resumir, el punto crucial es este: el cuidado de los pobres no es una opción más o un departamento de la Iglesia, es parte de su ADN. Es una historia de 2000 años que hoy nos exige una respuesta doble, de caridad y de justicia, y que nos llama a ver en los pobres no un problema que hay que resolver, sino un tesoro, la misma presencia de Cristo. Y el texto nos deja con esta reflexión final, que le da la vuelta por completo a nuestra perspectiva. La pregunta ya no es solo qué podemos hacer por los pobres, sino qué podemos aprender de ellos. La exhortación sugiere que ellos tienen una misteriosa sabiduría que necesitamos escuchar. ¿Qué podríamos aprender si de verdad, nos detuviéramos a escuchar? Por supuesto, el documento completo tiene una profundidad mucho mayor. Se puede consultar el texto íntegro de la Exhortación Apostólica Dilexi Te del Santo Padre León XIV sobre el amor hacia los pobres directamente en la página vatican.va. Este material fue generado por laicos en la vida pública utilizando inteligencia artificial. Muchas gracias por acompañarnos.